what you want to waste. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 11 de junio de 2025. Yo soy Lorenzo Sastre y me cuento acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos con nuestro Desmontando Bulos semanal, con un montón de contenidos, porque las redes dan mucho de sí, la vida cotidiana también da mucho de sí, la información da mucho de sí y la desinformación, evidentemente, pues también da mucho de sí. Pues sí, porque bueno, ya casi no nos acordamos de lo que pasó los primeros 7 días de esta semana, como por ejemplo la conferencia de presidentes, eso ya parece del pasado. Ya están a otros temas. Sí, pero ha tenido continuidades, ¿eh? Ha tenido continuidades. Sí, lo que pasa... Sí. A ver, aquí hay algo que decir. O sea, en parte tiene razón... Vamos a ello. En parte tiene razón Isabel Díaz Ayuso, porque si tienen un idioma en común, ¿por qué no usarlo? ¿Vale? Y más en una reunión de negocios o en una reunión de amigos, muy bien. Y bueno, en teoría es una reunión de negocios, será un presidente es de, pero es una reunión de negocios. Y lo que pasa que a esas reuniones no se va a hablar entre ellos ni acordar entre ellos. Cada uno va a soltar su speech para su público y le importa una mierda a los demás. Y a los, en este caso, pues los que tienen derecho a expresarse en otro idioma, pues lo hacen porque creen que les es más rentable políticamente. Y, o sea, tienen razón los dos, en realidad. Pero bueno. Yo creo, esta es mi opinión, ¿eh? También te voy a decir esta una es mi cosa. opinión. Dime tu opinión y después te voy a decir otra cosa. Sí, Lorenzo. Dale. Después te digo yo la otra cosa. Sí. Vale, pues vamos a ver. Estamos hablando en un ámbito institucional, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de una conferencia institucional de presidentes autonómicos. Ellos vienen a esa reunión como representantes de sus comunidades autónomas. No estamos hablando de otra cosa. Con lo cual, el derecho a poder utilizar la lengua cooficial de esas comunidades autónomas, pues yo creo que es bastante interesante. Porque además representa a la totalidad y a la cultura de esa comunidad autónoma. Y igual que tenemos, ojo, constitucionalmente, tenemos el derecho de saber el idioma español, pero nunca tenemos el deber de utilizarlo. Está en la Constitución. Con lo cual, no es para rasgarse las vestiduras. Yo creo que de otras formas, en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que ya ha entrado en un camino donde evidentemente hay que hacerse destacar, porque ella iba a poder escuchar y si quería entender perfectamente a otros colegas presidentes autonómicos sin ningún tipo de problema. Y no es en contra, o sea, volvemos otra vez a estas argucias de polarizar a la opinión pública. Yo creo que es muy positivo, es enriquecedor, no es nada contrario de unos contra otros, pero yo sinceramente creo
que es un argumentario que ha utilizado ya en otras ocasiones la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo va a seguir utilizando, porque si hablamos de rentabilidad política, a ella también le renta bastante esa posición. Tanto es así que hasta, en fin, yo creo que está llegando a una situación, a un conglomerado, donde hasta dentro del ámbito de los ideológicamente personas que se sienten de derechas, que pueden ser votantes del PP y hasta pueden ser votantes de Vox, pues al final Ayuso va por delante hasta de las opciones dentro de la derecha. Con lo cual, lo dicho, si hablamos de oportunidad política por parte de los presidentes autonómicos que tienen una lengua cooficial, desde luego no se queda atrás Isabel Díaz Ayuso. También te voy a decir una cosa, a ella como Isabel Díaz Ayuso le conviene eso, porque al PP no le conviene nada lo que está haciendo Ayuso. Para nada. Y te voy a contar una cosa. En verdad, Ayuso se quedó sola. No, pero aparte aquí lo podréis comprobar buscando los datos en cualquier fuente de información, porque si el PP quiere gobernar España, solo lo podrá hacer cuando a nivel autonómico, en esas autonomías que tienen lenguas cooficiales, las apoya, y a nivel nacional, como mínimo, está calladito con el tema. Y es tan fácil como ver las elecciones que ha habido en Galicia, en Baleares, incluso en Valencia, aunque Valencia es más pepera, incluso País Vasco y Cataluña, aunque con unos resultados siempre inferiores en esas comunidades autónomas. ¿Cómo se ha comportado los 4 años o cómo ha hecho la campaña electoral el PP antes de unas elecciones? Y si el PP ha demostrado, y especialmente se ve mucho en Baleares, porque es una comunidad autónoma, digamos, que está muy empatado izquierda y derecha, y entonces cuando ha habido temas así se nota mucho quién gana, pero también se nota en las otras. Si se ha comportado el PP Balear o a nivel Baleares, los representantes de aquí han hablado en el idioma, en mallorquín, menorquín, ibicenco, catalán, como lo quieras llamar, en los idiomas autonómicos, se han mostrado sensibles con ello, lo han defendido a nivel nacional, han ganado las elecciones directamente o han subido los resultados. En el caso de Baleares, como van tan justitos siempre, la ganan. Sí, los pero 4 cierto, últimos años, o cuando ha habido un líder, o han tenido 4 años que el líder del PP ha estado en contra, mostrando, despreciando el idioma autonómico, regulando, bajando, los niveles que se exigen de catalán en las aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Los partidos de izquierda han acabado gobernando. Y es así, lo puedes mirar. Y no solo es en las últimas elecciones, lo puedes mirar en toda la serie histórica. Y pasa lo mismo en Galicia, pasa lo mismo en Cataluña, pasa lo mismo en el País Vasco, un poquito menos en el País Vasco. Por otros temas también influyen. Pero también lo puedes ver igualmente como cuando se muestran, y en Valencia también pasa, con sus particularidades en cada comunidad autónoma, pero si el si el gobierno, si el PP a nivel nacional está en contra, luchando en contra o haciendo el paripé que hace Ayuso con todas las lenguas autonómicas, sin esas 5, 1, 2, 3, 4, 5, correcto, sin esas 5 comunidades autónomas, no podrá gobernar nunca a nivel nacional. Si no gana en esa, al menos en 2 o 3 de esas comunidades tiene que ganar, como mínimo.
Porque si no, que no le vas a salir los Es números. así. Por lo tanto, Ayuso le va muy bien a y- ella a nivel personal para Madrid, a lo mejor, y para de cara a lo mejor Castilla o Extremadura, para las uni, uni, la que tienen solo una lengua, quería decir, y son pero monolingües, monolingües, efectivamente. eso. A lo mejor le va bien de cara a las comunidades monolingües o a aquellas que están más de acuerdo en eso, pero a nivel nacional global, mmm, yo creo que no Sí, son, no pero podrían, yo ¿eh? estoy convencida que va más allá de, o sea, yo creo que Díaz Ayuso, evidentemente, ella, vamos a ver, se ha convertido no en una presidenta de una comunidad autónoma, sino que ya hace unos años que va más allá de todo eso. Sí. Veremos el resultado de ese liderazgo, donde acaba o que consigue, pero, pero yo estoy convencida que ella lo tiene muy bien estudiado, ella y toda la gente que evidentemente conforma ese liderazgo. ¿eh? Pues Y sin embargo, que a mí, desde mi punto de vista, creo los que se presidentes, equivoca y además o sea, polariza nuevamente una situación que no debería ser polarizante. La cultura, las lenguas forman parte de nuestra cultura, conforma, aunque a ella no le guste, la plurinacionalidad que conforma España. Y yo me siento muy orgullosa de ser española precisamente por esa plurinacionalidad. sí, sí, y Me aparte, encanta Galicia, evidentemente me encanta la Comunidad Valenciana, me encanta Cataluña, tengo grandes amigos en Cataluña, tengo grandes amigos en Murcia, tengo familia y amigos en Andalucía, tengo familia en Extremadura, tengo familia en Madrid y la verdad que nunca, y soy ya muy canosa, nunca hemos tenido problemas de entendernos y en muchas ocasiones me ha encantado aprender algo más de catalán. Me encanta no aprender porque me parece muy difícil, pero sí saber expresiones del euskera. El gallego, ni te quiero contar, forma parte de mi raíz familiar y caray, todo lo contrario, me siento muchísimo más enriquecida con todo. Es un poco al hilo, Lorenzo, de lo que comentaba la semana pasada. Una cosa es la actualidad política, los enfrentamientos políticos necesarios entre el gobierno y la oposición, em, pero España es mucho más que todo eso. claro, Y sigo pensando en la gente joven que empieza a trabajar, que ha terminado sus estudios, que tiene posibilidades de trabajar, que tiene que ir formándose porque van a ser las nuevas generaciones que nos van a seguir, que como a nosotros hemos seguido las generaciones que estuvieron delante de nosotros. Y han pasado muchas cosas, las generaciones que ahora ya, pues hombre, ya son bastante más mayores. Caray, no estamos en el fin del mundo y si es así, en fin, ya sabes, Lorenzo, tenemos que hacer un programa especial porque es lo que nos faltaría. en cambio, así como parece que Ayuso no sabe eso que yo he contado de las lenguas autonómicas y el resultado de los PP, Ah. al menos el PP Balear y el PP Gallego lo saben. Y de hecho empezaron sus intervenciones Lo saben. en Sí, el sí. idioma autonómico, aunque fuera solo unas pocas frases, pero hicieron esa referencia porque saben que es muy importante para ellos poder ganar. Eh, Claro. así que bueno. Pero bueno, aparte de eso, también han pasado muchas otras cosas a nivel nacional, es que tantas que no sé si merece la pena nombrar A nivel alguna. jurídico, a nivel jurídico tendríamos que hacer un programa especial porque entre filtraciones, entre autos de jueces que al final uno se pierde por todos los sitios y además tampoco te lo aclaran mucho porque unos juristas te dan razones para decir que está bien y otros te dicen que, en fin, que es una barbaridad.
Pues bueno, vamos a seguir con ellos, ¿eh? Estamos atentos porque están a la espera. Sabéis que ayer la UCO pues estuvo en la casa de Ábalos haciendo un registro y en una empresa, no en varias, en una empresa en Navarra, que también estuvieron registrando pues toda la documentación que ellos como empresa tienen que mantener de los últimos 5 años. Vamos a seguir, estamos a la espera a ver si sale por fin ese informe o se filtra, que vivimos de filtraciones, no de hechos, con lo que le pueda pasar a Santos Cerdá, que, en fin, yo creo que no pasa de esta noche que sepamos ya de verdad lo que dice ese informe. Ya ha bajado un poco la tensión con los fontaneros y demás, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Hay que decir de todas formas, hay una estupenda noticia, que bueno, se ha llegado a un acuerdo entre la Unión Europea, España y Gibraltar. Nuevamente, después del Brexit, ya sabéis que, bueno, pues la verdad que el estatus con Gibraltar pues estaba tocado y hay que, oye, congratularse de que las posiciones tanto de España como de Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción, pues bueno, pues se ha llegado a un pacto y no es por nada, pero es importante porque desbloquea a nivel comunitario la relación con Gibraltar. Para nosotros, para Andalucía especialmente, pues ya no vamos a tener fronteras como para poder entrar y salir, y por tanto yo creo que es una buena e interesante noticia para España y para la Unión Europea, desde luego. Y bueno, me imagino que para Gibraltar y para el Reino Unido pues también. Así que por fin, después del Brexit y después de estar 5 años para tener una salida de desbloqueo, pues hombre, me parece muy interesante. Así que ole por la política, ole también por la diplomacia, y por tanto, pues todo lo que sea quitar barreras siempre es importante. Pues sí. Y bueno, a nivel internacional también, pues bueno, Trump está con sus mierdas de siempre y sus líos nacionales e internacionales, Pues, que nadie le echa bola más que a yo no él sé, en la su verdad país. que la situación es bastante preocupante. Vamos a verlo, con algunos bulos, y también vamos a tocar en el contexto lo que está pasando en Los Ángeles con las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, veremos a ver. Esta noche hay toque de queda, veremos si se respeta, veremos si no llega la sangre al río. Pero bueno, la verdad que ya tenía bastante con California, ahora Los Ángeles no está el panorama muy dentro, hasta dentro de Estados Unidos no está nada bien, ¿no? Y yo no sé a nivel, ¿Qué a vamos a nivel, hablar? yo no sé a nivel de Estados Unidos internamente, pero al menos a nivel internacional parece que la oposición no existe en Estados Unidos. Porque Claro, sí. no Bueno, se sabe nada de ellos, en Los prácticamente. Ángeles, claro. En Los Ángeles, hombre, el gobernador es demócrata. Sí, pero en Ya ha Los Ángeles, no a dicho nivel todas nacional. las lindezas que... No a nivel nacional. Claro. A nivel nacional Yo no creo se les que ve. siguen un poquito tocados. Sí, sí, muy Siguen un tocados. poquito tocados. No sé. Sí que es verdad que también es verdad que nunca nos llega toda la información Claro, bueno, que por una parte es normal, yo lo comprendo, no nos van a estar contando. Siempre al final pasa a nivel de España con el resto de países. sí, sí. No van a contar ciertas cosas que Es son como más... si Feijóo estuviese saliendo todo el día en las noticias internacionales. Al pobre no le dan Claro, bola en ningún claro, lado. pues no es el caso. No, Pero no. sí que desde luego en el Congreso en Estados Unidos sí que han habido, en fin, acciones bastante importantes, a nivel del grupo de los demócratas. Pero bueno, claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es como, no sé, nos vamos a Argentina con Milei y parece que solamente es Milei, pero hay una oposición muy importante, ¿no? Claro. A las políticas que se están realizando allí, ¿no? Pero claro, ya tienes que ir como muchas veces os comento, a medios de comunicación, y dentro de los medios de comunicación saber, vamos a ver, un poco el sesgo que pueden tener.
Y yo siempre, sabéis que os recomiendo, igual que pasa con los conflictos bélicos, iros a periodistas, a reporteros que están en el lugar de los hechos y que todos los días hacen una crónica de lo que ellos ven, ¿no? Y si puede ser varios, mejor, porque así puedes tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Pero bueno, la verdad que todos los... Vamos a ver, hablamos mucho de España y todo, es lógico, es donde vivimos y donde vamos a seguir viviendo, pero en todos los países se cuecen muchas habillas, ¿eh? O sea que entonces, pues bueno, es normal y es lógico. Pues vamos ahora, si te parece, a empezar con lo que has Y, preparado. pues, solamente una cosa, Dime. hablando de la política, mira, que ya se me olvidaba, Lorenzo, la verdad que no seguía yo a este político, me ha llamado muchísimo la atención esta mañana, es Víctor Ejío. Es, bueno, hasta ahora, hasta ayer en concreto, hoy ya no está, pero hasta ayer pues ocupaba un escaño en la Asamblea de Murcia. Y bueno, y ha dejado su escaño. Claro, uno podía pensar, pues es de la coalición entre Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, bueno, pues uno que se ha enfadado. Y me ha llamado tantísimo la atención que lo quería contar. Víctor Ejío ha dejado su escaño, ha colgado su chaqueta de político. Él es doctor en ciencias políticas, perdón, en filosofía. Y lo ha hecho porque va a participar y va a trabajar en la marcha global a Gaza, ¿eh? Como activista para romper el bloqueo del régimen de Israel, para llevar ayuda humanitaria. Y me ha parecido tan excepcional que una persona con un cargo, con un trabajo digno, con su representación en un parlamento autonómico, pues que lo dejes todo para promover y ayudar a Gaza. Así que todo mi respeto y toda mi admiración por Víctor Ejío, que hoy es miércoles y hoy ya se habrá puesto en marcha para incorporarse a esa marcha global. Y como él dice, pues su compromiso es muy importante porque es su conciencia. Así que, de verdad, enhorabuena. Y la verdad que estas cosas sí que ayudan a uno a saber que esta sociedad se mueve más allá, ¿no? Y como leía yo también esta semana, que me ha encantado, es una frase, en las urnas es donde los políticos y la prensa entienden la diferencia entre opinión pública y opinión publicada. Así que a ver si lo entendemos, los periodistas, los políticos y todos los que nos dedicamos un poco a esto de la creación de contenidos. Y ya está, ya he terminado mi speech. Vamos a lo que has preparado, que Sí. empezamos con la ciberdelincuencia. Vamos allá. Pues sí, porque como no, siempre tenemos algunas cositas de los malos y en concreto, pues esto nos lo trae Verifica Radio Televisión Española y además INCIBE, ¿no? El Instituto Nacional de Ciberseguridad. Se ha movido una serie de correos electrónicos cuyo es que además es tan típico, pero es que, o sea, debe salir bien y deben sacar siempre algo porque si no, no repetirían. Pero nuevamente, remitentes que nos presentan pues una cadena de repartos en el que informan a quien llega ese correo de que hay una actualización en el envío de un paquete y le adjuntan un enlace para realizar el seguimiento del pedido. Ya os podéis imaginar, si su paquete está en camino, haga clic para ver detalles de la entrega, ver detalles del envío, bla, bla, bla. Bueno, estas cosas, ¿no? Esto ha sido verificado precisamente por Verificar Radio Televisión Española. Se han puesto en contacto, evidentemente, con INCIBE. Como bien explica INCIBE siempre, pues que rápidamente este tipo de accesos con correos electrónicos fraudulentos, para ellos es muy fácil porque levantan un sistema similar y comienzan con las campañas de spam para seguir atrayendo posibles nuevas víctimas. La verdad que es una metodología muy facilona
y muy difícil de hacerle el seguimiento. Y ya sabéis, puede ser por correo electrónico como en esta ocasión, pero también, como hemos traído muchas veces, por SMS para hacer smishing, ¿no? En concreto, en este caso, la página web te proporciona instrucciones, información adicional, pero ya sabéis, siempre con la opción de cliquear para entrar a una URL que no tiene nada que ver ni con ninguna mensajería, pero al final, si a lo mejor coincide que estás esperando un paquete, pues a lo mejor el paquete te lo meten ellos, ¿no? Como novedad, Verificar Radio Televisión Española también lo que ha hecho es analizar en concreto esta URL y, lo han pasado por herramientas como Virus Total y claro, pues el resultado es que además, pues eso, alberga contenido malicioso y se trata de un caso de phishing, con el cual, ya sabéis, se suplanta por ciberataque una empresa, una marca, le damos al clic y nos llevan a esa URL, nos piden datos, nosotros se los damos y luego desaparecen, ¿no? También lo han analizado con otra herramienta que es la URL Scam y le daban evidentemente también pues un resultado de web maliciosa, ¿no? Así que bueno, pues ya sabéis, cuidado con este tipo de cosas. La semana pasada hablábamos del BBVA también, es la misma metodología. O también, pues en otras ocasiones, como también hemos traído hasta aquí, pues han suplantado a empresas de seguros, etcétera. Así que, ojo, porque siguen ahí, ¿eh? O sea, no, lo dicho, es un mecanismo muy facilito para ellos para estar y salir del sistema y volver a hacer otras cosas. Y al final lo único que tenemos que tener siempre es cuidadito, ¿no? Y es como el siguiente que también os he traído. Más que nada, ya sabéis que a mí cuando hablamos del tema del trabajo y de la solicitud de puesto de trabajo me pone me enerva mucho, porque al final es también un tema que nos ha traído INCIBE, que lo ha traído algunos verificadores de los que normalmente pues hablamos aquí. Y en esta ocasión pues le ha tocado el turno al portal de búsqueda de empleo, bien conocido como es InfoJobs, ¿no? A través de un correo electrónico te muestran una página web que se presenta como ellos, como InfoJobs, pero no es InfoJobs, es una suplantación de identidad de esta bolsa privada de empleo, con mensajes como conectamos personas con empleo, tenemos un éxito para que consigas el trabajo, o alerta, vas a ser seleccionado por una empresa, cositas de estas, ¿no? Y como siempre, pues ya sabéis, siempre el botón de registro donde vamos a poner pues las claves que a lo mejor tenemos con InfoJobs y bueno, la propia empresa ha hecho un comunicado, ¿eh? También es verdad que han tenido un poquito de complicación porque al final, no es por nada, pero el ataque ha sido bastante interesante y muchos usuarios pues han picado y por tanto han dejado en abierto sus claves. Así que los que estáis en InfoJobs, los que hemos podido estar en InfoJobs, pues hay que tener cuidado. En este caso, tanto InfoJobs, o sea, la empresa como tal, como INCIBE, es interesante pues que puedas entrar, aunque no hayas hecho lo que te pedían que hicieras, cambiar claves para de alguna manera pues cerrar un poco este fraude. Así que ojo con estas cosas y fijarnos siempre en la URL que al final nos lleva a esos botoncitos, ¿no?, del infierno y no clicar siempre a la primera de cambio con estas cosas. Cuidado, al final es un phishing que no nos va a acarrear a lo mejor porque no hemos puesto datos bancarios, pero sí nuestra información personal. Y en un currículum, pues sabéis que ponemos fotos, ponemos datos personales y todo eso pues puede quedar en abierto. Así que ojo con esto. La verdad que la propia InfoJobs pues ha mandado correos electrónicos a sus usuarios y como bien dice INCIBE, es importante, siempre hablamos
de que al final si caemos en un phishing, ese fraude por suplantación, pues que es importante tener todas las pruebas de eso que nos ha pasado, ¿no? Que escaneemos también nuestro dispositivo, pero en esta ocasión además aconseja vigilar regularmente qué información circula por internet nuestra y que sepáis que podemos informar a la Agencia Española de Protección de Datos si encontramos algún dato nuestro que se está ofreciendo sin nuestro consentimiento, como puede ser simplemente una fotografía. Entonces, cuidado con estas cosas, que también si nos pasa, pues podemos tener solución y podemos pedir amparo a la institución como tal. Pues nos vamos a los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Pues sí, nos vamos primero con la Policía Nacional, hablando de bulos, que es lo nuestro de todos los miércoles. Pues esta semana también se han unido la Policía Nacional con el cuidado que tenemos que tener con este tipo de desinformación, que ellos saben muy bien también, desde luego, cómo se mueven y lo bien que se mueven en redes sociales, ¿no? Y que al final pasar mensajes que te llegan sin confirmar, pues sí, como ellos nos van a contar ahora mismo, pues que sepamos que lo único que hacemos es seguirle el hilo a los que pretenden solamente crear alarmas. Así que vamos a verlo. Están jugando con tu miedo. El del hombre de la furgoneta blanca es uno de los más difundidos. Citan ciudades, pueblos, colegios o lugares concretos para que resulte más creíble. Antes de creer y compartir este tipo de informaciones, verifica. Si realmente te encuentras en una situación como esta, acude a denunciar a una comisaría de policía. Pues ahí está. Así es. Y también nos cuentan algo que también hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que te puede recibir una llamada, además te aparece en el móvil el nombre de tu banco y te empiezan a preguntar cosas, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir? Pues que te lo creas y digas, mira, mi banco, qué bien, qué majos, o a lo mejor es otra cosa. Pues también nos lo cuenta la Policía Nacional, vamos a verlo. ¿Transferirías todos tus ahorros a otra cuenta si te lo pide tu banco? Pues ojo, porque puede tratarse de spoofing. Los cibermalos se hacen pasar por tu banco para advertirte de movimientos sospechosos entre tus cuentas y convencerte para que transfieras el dinero a otras supuestamente seguras. Con un programa informático, los estafadores cambian el número de teléfono que aparece en nuestra pantalla para que sea el de nuestro banco y además utilizan una jerga bancaria para que nos creamos esta estafa. En unos minutos consiguen que las víctimas les den todos los datos para acceder a sus cuentas y vaciarlas. Tu banco nunca te pedirá datos personales o bancarios por teléfono o un código que supuestamente te hayan enviado por SMS. Por lo tanto, nunca facilites datos de este modo. Ante la duda, cuelga y llama al teléfono oficial de tu entidad bancaria. Y si has sido estafado, acude a la policía. Pues te voy a decir una cosa, Sara. Una función nueva, precisamente para evitar estas cosas, que ha puesto en este caso el banco ING Direct, que la idea es buena. Me parece todavía un poco engorrosa, pero la idea es buena. Y es que cuando tú recibes la llamada, mientras estás en llamada, puedes abrir la aplicación de ING Direct y hay un apartado donde tú metes tu número del DNI y te dicen si te están llamando ellos o no. Pasa que todavía es un poco engorrosa porque hay que entrar y tal. Pero la idea inicialmente es buena. Ya te digo. No, hombre, por lo menos te puede dar la confianza, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que todavía de momento entre que abres la aplicación, entras, metes el DNI, verificas claro. Y tal, igual tendrán que, supongo que más adelante claro. Harán de otra manera para que sea más fácil, pero en principio la idea me parece buena. En principio no está, puede ser un pasito interesante, ¿no? Para mejorar todo esto, ¿no? Claro que sí, pero ante estas cosas, especialmente, nunca dar datos por teléfono. Nunca nos lo van a pedir. Nunca, 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 nunca. Con lo cual, si te empiezan a pedir datos, cuelga. Punto. Ya está.
Sí, y sobre todo un banco no te va a pedir nunca que transfieras dinero de tu cuenta a otra cuenta tuya por seguridad. Ya. Si ellos creen Qué que doloroso. eso se tiene que hacer, cosa que no es necesario, pero bueno, si creyeran ellos que eso se tiene que hacer, lo pueden hacer ellos solitos, sin tu necesidad, o sea, sin tu ayuda. Desde luego. Así es. O sea que, ojo, yo, la verdad, lo decimos muchas veces, Lorenzo. Yo a veces cuando busco cuestiones de estas, siempre me llama la atención, primero porque se repiten mucho, pero claro, si se repiten mucho es porque siguen ocurriendo. Y lo hemos dicho muchas veces, dentro de lo que es el ámbito de la delincuencia, la proporción de delincuencia que se produce mayoritariamente en este momento en España es esta, la ciberdelincuencia. Hay un montón de denuncias todos los días con estas cosas, que evidentemente si has caído, pues tienes que denunciar, por supuesto, pero si lo podemos evitar sería genial, vaya. Vamos a la Guardia Civil. Pues sí, porque la Guardia Civil, bueno, viene el buen tiempo, aunque tengamos tormentas ahora estos días, pero estamos teniendo, bueno, ya una entrada de casi de verano maravilloso, con en algún caso para mí personalmente demasiado calor, pero es lo que hay. Ahora Y mismo entonces, aquí, bueno, pues la Guardia Civil, la verdad que sí. ahora mismo aquí son las ¿Tenéis? 9:36 y en el exterior, porque tenemos una estación meteorológica justo encima del estudio, que es nuestra, y hay en el exterior 27,3 y dentro del estudio 30,2 grados. Me estoy asando. Ay, Dios mío. Socorro, no me extraña. Bueno, nosotros aquí estamos un poquito mejor, ¿eh? Hombre, Estamos con 19 graditos. Pues mírate, hasta yo tengo calor con 19. Es pues que, imagínate. Jesús, aquí es más fresquito. Sí. Madre mía. Bueno, en fin. Bueno, pues con todo esto, evidentemente las salidas, la semana pasada os traíamos pues cuestiones que tienen que ver pues con los viajes, y en esta semana la Guardia Civil pues ha centrado más su actividad en redes sociales respecto, pues eso, a cuando nosotros hacemos actividades fuera, al aire libre, y en concreto actividades de montaña, ¿no? Nos vuelven nos recuerdan que en caso de rescate conocer la ubicación es primordial, y por tanto pues animan a poder tener la aplicación en el móvil gratuita Alert Cops, que es una manera increíblemente segura para geolocalizarnos y por tanto poder mandar una alerta para saber dónde estamos o dónde nos hemos perdido o dónde hemos tenido un accidente, o donde a lo mejor no somos conscientes por el accidente, pero que nuestra familia pues se lo podamos decir a los rescatistas para que puedan conectar con nuestro móvil, y a veces estas cosas pues es la diferencia entre que nos puedan rescatar con vida o no. Así que ahí está esa aplicación móvil, gratuita evidentemente, Alert Cops, que para salidas especialmente ahora pues igual vale la pena, ¿no? Y luego pues también os he traído, porque me ha parecido muy, muy interesante, sabéis que la Guardia Civil pues hacen diferentes trabajos documentales, y hablando de la montaña y de todo esto, pues me ha parecido muy bien y muy interesante que os trajera un trocito muy pequeño de la nueva serie de Documalía, que es el trabajo que realizan el alumnado del Centro de Adiestramientos Específicos en Montaña de la Guardia Civil, que se emite por Prime Video. Y bueno, yo os he traído este trocito de este estreno sobre el terreno de la segunda temporada. Y la verdad que hacen un trabajo interesantísimo, y no es por nada, pero el trabajo de preparación es bestial, ¿no? Así que vamos a ver ese trocito. Un Grain es Grain para toda la vida. Lo llevamos todos muy dentro y es pasional. Para nosotros cualquier rescate es un rescate muy serio que exige un compromiso. Aguanta ahí, lo metemos a él. Vámonos. Hay muchos riesgos implicados.
Lo que no podemos es vivir con miedo, porque este trabajo conlleva un riesgo. De tus acciones depende la vida de otras personas. Si no subimos, bajamos. Y si bajamos, nos matamos. Por favor, pide una ambulancia medicalizada. No tiene que pedir perdón por nada. Los alumnos terminan su formación en nuestra escuela, pero ahora es cuando verdaderamente van a crecer en el rescate real. Mi primer rescate lo esperaba con impaciencia. Te surgen esas dudas de no sé si acertaré, si no acertaré. Te va la cabeza funcionando tan rápido que no te da ni para ponerte nervioso. Apoleo, entramos. Ahora. Les decimos, no sois superhombres y el traje de montaña no os va a hacer superhombres. Una, dos, tres. El título de especialista se pierde solo y se gana día a día. Tenemos 3 víctimas. Respira. Vale, ahora lo único que pido es un poco de silencio. La pasión es lo que te ayuda a evolucionar. En esta especialidad eres alumno siempre. Tú te tienes que levantar por la mañana diciendo, a ver qué aventura me van a hacer vivir hoy. Y disfrutamos haciéndolo. Es para lo que nos levantamos todos los días. Me esperan muchos años como Green dando caña y mejorando cada día. No hay que dejar de soñar nunca. Estoy feliz, me ha merecido toda la pena. Para mí fue un regalo. Merece la pena, ¿no? Esto merece la pena de verdad. Pues ahí está esta serie que llegará muy prontito. Pues sí, lo dicho, y en fin, como se dice en el argot de ellos, de los cuerpos de seguridad, que tengan un buen servicio y ojalá que sigan entrenando solamente. Y nos vamos hasta la transparencia, Lorenzo. Y os traigo un trabajo que han hecho, os lo recomiendo que vayáis a su página, acibio.es, porque han hecho ya sabéis que ellos intentan siempre ir hasta el último detalle, ir a los datos que nos interesan como sociedad, como administrados. Ya llevan bastante tiempo trabajando el seguimiento que le han hecho a este nuevo reglamento que, si os acordáis, hace yo creo que más o menos un par de meses estuvimos hablando en contexto sobre el nuevo reglamento de la inteligencia artificial que se puso en marcha, bueno, que entró en vigor, ¿no? Hace casi un año en la Unión Europea, y que en aquel momento obligaba a crear una base de datos pública donde se iban a registrar los sistemas de IA de alto riesgo. Esto era en teoría, porque iba a mejorar la transparencia sobre los algoritmos que afectan a ámbitos críticos públicos como es la sanidad, la educación o la justicia, ¿no? Y han hecho un trabajo interesantísimo. Lo dicho, os recomiendo que paséis por su página, porque yo evidentemente os traigo 4 pinceladas del trabajo que han hecho. Y en concreto ellos han visto 3 vulnerabilidades críticas, ¿no? A pesar de este nuevo reglamento, ¿no? Como ellos dicen, para empezar, no se van a incluir todos los algoritmos relevantes. Solo se van a registrar los considerados de alto riesgo y, por tanto, con obligaciones mínimas, dejando fuera muchos otros que también afectan a derechos fundamentales. También se van a excluir sectores clave, algunos de los algoritmos con más impactos, como por ejemplo los usados por la policía, hablábamos la semana pasada de ello, en el control de fronteras o en decisiones de inmigración. Bueno, pues van a registrar en un área privada de la base de datos que va a ser inaccesible para la ciudadanía, pero justo los sistemas que más control deberían tener pues son los más opacos. No se va a aplicar a los algoritmos que se usan actualmente, a los nuevos que luego se van a utilizar en 2026, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos eso, un poco de negro sobre blanco, ¿no? También hablan de la información que se deberá publicar, pues ellos consideran que es insuficiente. Se obligará a incluir detalles técnicos básicos, pero no datos esenciales como el código fuente o los modelos de entrenamiento, tan importante como bien sabemos en las IAs, ¿no? Y en muchos casos los proveedores de tecnología, o sea, los fabricantes, ¿no?
pues podrán autoexcluirse del registro si consideran que su producto no es de alto riesgo y por tanto pues ya no hay un control externo posterior y por tanto pues nos podemos perder también muchas de las cosas que puedan hacer los fabricantes, ¿no? En este marco europeo, aunque es verdad que es un paso adelante, pero sí que, pues hombre, en este caso los compañeros de Cibio pues consideran que es insuficiente. Los Estados miembros que se limiten a cumplir únicamente los mínimos del registro europeo seguirán siendo poco transparentes y frágiles, que es lo peor, ¿no? Y en el ámbito de los registros nacionales, pues también hay claros oscuros. En Europa ya hay 34 registros activos y al menos 5 en desarrollo. Y solo 4 países cuentan ya con registros nacionales integrales. En concreto, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Francia. Pero claro, estamos hablando de Europa. De esos que os he dicho, pues solo 2 son miembros de la Unión Europea. También, además, la disparidad técnica entre ellos, pues también os podéis imaginar, pues es muy grande, ¿no? Mientras el registro holandés, con más de 600 algoritmos registrados, incluye APIs en tiempo real para seguimiento y actualizaciones, otros se limitan a PDFs estáticos sin mecanismos de búsqueda, ¿no? Y ya por último, pues en España, saber qué pasa. Pues en España poco. No se sabe cuántos algoritmos están en uso, en qué ámbitos operan y qué impacto tienen. Es verdad que hay una estrategia nacional de IA desde el 2024 que propone pues una IA transparente y humanista, pero sin acciones concretas. Y sabéis que también hablamos aquí durante esta temporada de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es el organismo competente. Bueno, pues a día de hoy estamos en junio de 2025 y todavía no opera plenamente. Con lo cual, pues hombre, sí, en el marco estatal pues hay esfuerzos, pero todavía pues son bastante aislados, porque por ejemplo en la Comunidad Valenciana pues su ley de transparencia regional obliga a publicar sistemas automatizados y por ejemplo en Euskadi todavía se están dando los primeros pasos, o en Cataluña, que se han publicado fichas técnicas de varios algoritmos, incluyendo cómo se ha entrenado el sistema, que es importante, es un elemento importante, pero todavía faltan protocolos para la revisión humana como tal. Así que lo dicho, pues bueno, hay esfuerzos, pero todavía a nivel europeo, pues bastante aislados. A nivel nacional, a nivel de España, pues bastante descoordinados. Y bueno, y el reglamento de la IA de la Unión Europea, pues hombre, como muy descompensado, ¿eh? Así que bueno, muy buen trabajo, muchísimos datos que ofrece Cibio esta semana sobre esta temática. Y lo dicho, vale la pena pegarle un vistazo para saber qué mundo nos rodea con todo esto de la IA. Bueno, pues seguimos y nos vamos ahora a la transparencia, no, a los datos, perdón. Pues vamos, sí, a los datos y al contexto de esta semana. En cuanto a datos, pues hoy os he traído los datos que ha ofrecido esta semana Europa Press Datos sobre la creación y disolución de empresas en España. Estamos a mitad de 2025. Bueno, pues podemos decir que el número de nuevas sociedades mercantiles en este último trimestre, bueno, pues varió un 0,36%, ¿no?, respecto al año anterior. Y se han sumado pues 11.794 empresas según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, respecto a sociedades mercantiles. Como podéis ver, pues bueno, hay un mayor crecimiento respecto al cierre, ¿no?, de empresas. Lo dicho, es un 0,36 y son 11.794 empresas más que hace un año. Si nos vamos a la siguiente gráfica, nos vamos a lo contrario, nos vamos a las disoluciones empresariales. Bueno, pues respecto al año pasado se han disuelto 1.653, lo que es menos el 10,41%.
es una diferencia bastante importante, ¿eh? O sea, hay una bajada, hubo un 10,41% de empresas que disolvieron hace un año respecto a 2025. Y, como no, para tener una gráfica completa nos iríamos a la tercera, que es la creación de empresas en una comparación por comunidades autónomas, que siempre parece que no es que unas tengan que ser más que otras, pero sí que vemos el movimiento económico y empresarial. Y como podéis ver, bueno, lo que nos sorprende muchas veces, pero bueno, en el último mes pues hay un crecimiento muy interesante de Ceuta, le siguen Cantabria y Euskadi, ahí un poquito más abajo estaría Galicia, un poquitito más abajo Madrid y Aragón. Cataluña estaría en un 0, como la electricidad, 0, o sea, ni sube ni baja, no hay sufrimiento. Y luego sí que tendríamos pues esas otras comunidades autónomas que sí que han visto un decrecimiento, ¿no?, en la variación anual del número de empresas. La mayor, pues Asturias, le seguiría Melilla. Mírate que nos vamos casi de un extremo a otro con las ciudades de Ceuta y Melilla. Y bueno, y en ese camino estaría Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, que me imagino que también por una parte pues está sufriendo todo lo que supuso, especialmente la provincia de Valencia, la desgracia de la Dana, y otras como Navarra, Islas Baleares, Canarias o Castilla y León, ¿no? Así que, bueno, así están los temas a nivel económico y mercantil, ¿no?, más que nada. En fin, veremos los próximos datos en el próximo cuatrimestre cómo siguen. Lo que digo siempre, hay que tener mucho... Bueno, normalmente hay que descartar siempre Ceuta y Melilla, porque como son territorios tan pequeños, cuando hablamos de porcentaje, con que se abra una bueno, con que se abran 3, ya es un porcentaje muy alto, o como que se cierren 3, un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, así, muchas veces pues son un poco trampa, entre comillas. Lo importante es con los... Claro, lo importante, yo creo que casi no es el número, porque muy bien que lo comentas, Lorenzo. La estructura económica, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con Ceuta, ¿no? O mismamente, por ejemplo, con Galicia. Pero sí, si lo comparamos con el año anterior, significa que esa comunidad autónoma, que esa ciudad autonómica, pues sigue en crecimiento o en decrecimiento, ¿no?, respecto a la actividad comercial o mercantil, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es un dato a tener en cuenta respecto a la marcha, y claro, siempre no tanto comparativa con el resto de comunidades autónomas, pero sí comparativa con el tiempo, con lo que pasaba hace un año. Entonces, pues bueno, eso tampoco significa, a lo mejor decrecer significa que vaya mal, sino que a lo mejor tuvo una subida espectacular el año pasado, y este año, bueno, pues se ha estabilizado y ya está. La economía también es así. Correcto. Bueno, pues vamos a seguir y ahora sí que nos vamos a la transparencia. No, perdona, la transparencia no quiere decir al contexto. Es que no había pasado la hoja. Efectivamente. Nos vamos al contexto semanal, que antes hemos estado hablando, ¿no?, de Estados Unidos, y me parece genial lo que traía esta semana, en este caso Neutral, en sus contenidos específicos, porque nos hablan sobre la Guardia Nacional de Estados Unidos, que está ahí en la actualidad, que ya sabéis que, bueno, pues se ha desplegado efectivos ordenados por la administración Trump tras las protestas contra la política anti-inmigración del actual presidente en Los Ángeles, ¿no? El despliegue que además el propio gobernador, hablábamos antes precisamente de los demócratas, Gavin Newsom, pues ha considerado ilegal y una grave violación de la soberanía como Estado, ¿no? De hecho, el fiscal general de California, Rob Bonta, pues ha denunciado a Trump y considera que el envío de estas tropas a la ciudad pues suponen una violación de la 10ª enmienda de su Constitución, que determina los límites de las competencias federales.
Con estos datos, con esta actualidad, Neutral pues ha querido dar un pasito más dentro de ese contexto y nos explica qué es la Guardia Nacional, ¿no? ¿Qué tendría que, o sea, para entenderla dentro de cómo entendemos nosotros, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la Guardia Nacional es la principal reserva de combate del Ejército y de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Proporciona efectivos para combatir a nivel nacional cuando ocurre un desastre, por ejemplo, pues una catástrofe de incendios que también hemos visto hace un año en Estados Unidos, o también a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque también colabora la Guardia Nacional con 106 países socios como parte de su estrategia de defensa, ¿no? ¿Y cuándo suele actuar la Guardia Nacional? Pues se convoca, porque hemos dicho que eran reservistas, con mayor frecuencia cuando ocurren fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones, incendios, que sabéis que son, en fin, bastante normales en ciertos estados norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, nos podemos acordar del huracán Katrina. Pues fue una de las veces que se convocó a la Guardia Nacional, donde participaron 42.000 efectivos de todo el país que se desplegaron en aquel momento en la costa del Golfo para operaciones de socorro. También se desplegó un número récord de efectivos de la Guardia Nacional en 2020 en respuesta a la pandemia del COVID-19. Así que, bueno, son en esas situaciones donde normalmente pues, se ha convocado esa Guardia Nacional. En ambos casos, como que os comentaba, la Guardia Nacional también se despliega en las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos, también parte del protocolo, ¿no?, de seguridad. Y vamos a lo más importante. Pero en verdad, ¿quién tiene autoridad para invocar a esa Guardia Nacional, no? Bueno, pues la Guardia Nacional es la única rama del ejército que puede ser desplegada tanto por los gobernadores de los estados como por el presidente. Y son los gobernadores casi siempre quienes controlan el despliegue. Su funcionamiento es similar a las fuerzas de reserva que conocemos aquí en España como las fuerzas de reserva del ejército. La mayoría, como os decía, de sus miembros no están en activo a tiempo completo. Normalmente tienen empleos civiles, como también ocurre en España con los reservistas. Asisten a sesiones regulares de entrenamiento y son llamados al servicio activo solamente cuando es necesario. Según podemos ver en la propia web de la Guardia Nacional, que la podemos buscar, en al menos 10 ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos ha movilizado tropas para misiones dentro de las fronteras de Estados Unidos y las ha mantenido bajo la autoridad federal. Esa es la gran diferencia con lo que está pasando ahora en Los Ángeles. La autoridad federal, la autoridad del Estado, no ha pedido ayuda a la presidencia de Estados Unidos. Ha sido el propio presidente el que se ha llevado a la Guardia Nacional allí y además no los ha puesto a disposición de la autoridad federal, sino que es la propia presidencia de Estados Unidos quienes están dando las órdenes, ¿no? Con lo cual ese es el grave problema que en este momento pues se está produciendo a nivel además interno en Estados Unidos, de por qué en este caso Donald Trump pues ha movilizado a esta Guardia Nacional. Así que bueno, ahí están los datos. Tener en cuenta que la última vez que se activó la Guardia Nacional sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando era presidente Johnson, y envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama. O sea, nada que ver con lo que está pasando en este momento. Así que seguramente tendremos más noticias próximamente. Pues nos vamos a la alfabetización mediática.
Pues sí, porque ayudados con esa maravillosa aplicación que tiene Lorenzo, os he traído un vídeo que ya trajimos una vez, una píldora informativa de los compañeros de Learn to Check, que es precisamente la verificación de datos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y es gracias al profesor Graves que nos hace esa distinción, ¿no? Sobre los retos de la verificación de datos, que en definitiva es el origen de nuestro programa. Y la verdad que Lucas Grave nos hace una explicación muy, muy interesante y que en definitiva, pues hombre, también os recomiendo, ahora que viene el verano, tiene esa autora, además es autor de varios libros, pero hay uno muy, muy, muy interesante que además ya está traducido al español, que es Decidiendo qué es verdad. Habla precisamente del periodismo estadounidense y de las implicaciones de la verificación en los datos políticos. Pero bueno, así como pildorita, nos sirve lo que nos puede contar ahora Lucas Grave. Vamos a verlo. Así que realmente ha evolucionado dramáticamente en los últimos 20 años. Así que realmente, ¿sabes? Los primeros sitios dedicados a la verificación de hechos, que son como el origen de lo que ahora es este gran movimiento global, que tiene más de 400 organizaciones en todo el mundo. O los orígenes están a mediados de los años 2000. Uno de los primeros sitios fue factcheck.org en los Estados Unidos. También estaba PolitiFact, y esos fueron modelos para muchos verificadores de hechos en todo el mundo que se lanzaron, ya sabes, entre 2008, ya sabes, hasta 2016. Y esa primera ola de verificadores de hechos realmente se centró en verificar el discurso político, en verificar las cosas que dicen los políticos, porque eso es muchas veces lo que consideramos más relevante para la democracia, ¿verdad? Y muchos verificadores de hechos realmente concentran sus esfuerzos en las elecciones, así que ese fue realmente el enfoque inicial. Y luego, después de 2016, vimos esta creciente preocupación por la desinformación, especialmente en las redes sociales. Y muchas veces, ya sabes, eso tiene implicaciones políticas, pero viene de alguna fuente anónima o es alguna narrativa extraña o teoría de conspiración, un engaño, etc. Así que es un tipo de desinformación realmente diferente. Algunos de los métodos que los verificadores de datos eligen son diferentes. Pero esa oportunidad de trabajar con, ya sabes, con estas empresas tecnológicas realmente ricas, realmente hizo crecer el movimiento de verificación de hechos en todo el mundo. Así que ahora la mayoría de los verificadores de hechos dedican, ya sabes, la mayor parte de su esfuerzo a combatir esa desinformación en línea. Y posiblemente, quiero decir, al menos algunos de ellos piensan que ya sabes, necesitan volver su atención un poco al tipo de discurso político, ya sabes, el discurso político convencional, los debates políticos, y así sucesivamente. También hemos visto con ese movimiento la aparición de muchas más empresas de verificación de hechos orientadas comercialmente, por lo que no provienen del sector público o del periodismo, sino que son emprendimientos con fines de lucro que ven una oportunidad de ganar algo de dinero. Y si están haciendo un buen trabajo, está bien, pero en algunos casos, pues, no están verificando afirmaciones muy importantes. Solo están tratando de cumplir con su cuota cada mes, ya sabes, con las empresas de plataformas. Entonces es un complicado panorama. Bueno, hay tantos desafíos. Quiero decir, uno de los desafíos realmente inmediatos es que a medida que la verificación de hechos se ha vuelto más prominente, más visible, especialmente después de 2016, ya sabes, muchas élites alrededor del mundo como universidades, gobiernos, instituciones públicas se preocuparon realmente por la desinformación y eso realmente puso un nuevo enfoque en los verificadores de hechos. Obtuvieron mucho más financiamiento, mucho más apoyo para su trabajo. Al mismo tiempo, ese foco de atención atrajo muchas más críticas y así, en tantos países alrededor del mundo, en India y Brasil y Estados Unidos, ya sabes, en el sudeste asiático y muchos países, vemos que los verificadores de hechos son atacados. A veces, ya sabes, reciben correos de odio realmente ofensivos, ataques personales, amenazas personales de miembros del público que no están de acuerdo con su trabajo o que los ven como enemigos de los políticos que apoyan. Y también en muchos países
están en riesgo, ya sabes, por parte de sus propios gobiernos, ¿verdad? Y así, en la India, por ejemplo, hemos visto que algunos verificadores de hechos han sido, de alguna manera, expulsados del negocio y, en un caso, incluso encarcelados debido a, ya sabes, debido a su trabajo. Así que los verificadores de hechos enfrentan muchas amenazas en términos de reacciones a su trabajo. Otra amenaza realmente grande es el peligro de que una vez que toda esta atención cambie, ya no habrá tanto apoyo para su trabajo. Así que ahora reciben mucho apoyo, especialmente de grandes empresas tecnológicas y de grandes fundaciones que quieren luchar contra la desinformación. Pero todos sabemos lo volubles que pueden ser esos intereses y ya sabes, en cuanto cambia la atención, entonces tal vez empresas como Meta y como Google no quieran invertir tanto dinero en apoyar a instituciones como los verificadores de hechos. Y también, ya sabes, las fundaciones benéficas dirigirán sus energías a otros lugares. Así que es un desafío real desarrollar modelos de financiación sostenibles. Ahí estaba esta información bien interesante. Pues sí, como podíais ver, en un año que es más o menos cuando dio estas declaraciones Graves, pues tenía toda la razón, Lorenzo. Efectivamente, Meta ya no tiene verificadores. O sea que ahí estamos, toda una lucha diaria por la verdad, o por lo menos intentar conseguir la verdad, ¿no? Pues precisamente nos vamos a las verificaciones. Y vamos a las verificaciones. Salud. Sí, vamos a empezar con la salud, porque con esto del calor y estas cosas, pues algo que vuelve nuevamente mensajes en redes, pues es una vez más la crítica de que se atribuye al calor y a las altas temperaturas, pues riesgos de muerte, de enfermedades, que ya sabéis que hay una línea narrativa de que eso del cambio climático se exagera, que siempre ha hecho calor, estas cosas, ¿no? Normalmente estos mensajes, y esto nos lo trae maldita.es, estos mensajes desinformadores malinterpretan, cómo influye el calor en distintas enfermedades y causas de muerte. Y para eso, pues, nos podemos ir por ejemplo, al trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III sobre el libro de temperaturas extremas y salud. Y ahí mismo podemos ver los datos como tal. La única causa de muerte directamente vinculada con las altas temperaturas, yo creo que lo sabemos todos, es el golpe de calor. Ese es tal cual, y pasa ahora y pasó hace 20 años, 30 o 50, a lo mejor hace 100 años no le llaman golpe de calor, pero si se producía una muerte directa precisamente por las altas temperaturas, es eso. Y también es verdad, y como también explica muy bien del Instituto de Salud Carlos III, hombre, a Dios gracias, esta causa de muerte es minoritaria respecto a otras causas, ¿no?, de fallecimiento. Lo que tampoco se puede negar es que el calor agrava otras enfermedades que evidentemente pueden llevar a la muerte o a una situación crítica, como son enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cerebrovasculares y hasta renales. Por tanto, las altas temperaturas aumentan, en este caso, la concentración de ozono, y que es un contaminante del aire que también tiene efectos negativos en la salud, y le sumaríamos pues otras consecuencias, como os decía, de ese calor intenso que puede agravar ya situaciones que podamos padecer, ¿no? Así que, ojo, porque ya han empezado en estos días todos esos mensajes en redes sociales sobre que todo es una exageración y que el cambio climático al final es para dar a entender que el cambio climático no existe, que es una exageración, pero hombre, tengamos cuidado y evidentemente, pues hombre, no le demos pábulo, ¿no?, a mensajes que intencionadamente malinterpretan los datos que hay de la relación entre la salud y las altas temperaturas. Y nos vamos a otro que se ha viralizado en TikTok, que recomienda a los usuarios tomar semillas de chía con agua para perder peso.
Los vídeos acumulan millones de visualizaciones, que es lo peor de todo, y algunos de ellos pues prometen además una pérdida de hasta 3 kilos por semana. Claro, estas cosas también en este tiempo que todo el mundo se quiere poner bikini o triquini o bañador y todos quieren, en fin, adelgazar un poco, pues es un poco peligroso. Y en este caso es Verificat los que nos hacen, nos dan estos datos. Las semillas de chía, vamos a ver, es un alimento con alto contenido en fibra, lo que favorece, ya podéis imaginar, la saciedad y el tránsito intestinal. Aún así, ningún alimento por sí solo, pues ya deberíamos saber que no es suficiente para perder peso. Perder peso depende del conjunto de la dieta que tomas, la fisiología, el estilo de vida, etc. En concreto, la chía, que es una planta originaria de América Central, pues sí, se ha popularizado como un producto clave para esa pérdida de peso, pero ni es un superalimento, que también sabéis que se hace mucha metáfora desinformadora sobre estas cosas, que tiene un perfil nutricional interesante con pues, omega 3, proteínas, etcétera. Pero lo dicho, esos vídeos virales donde nos recomiendan ponerla en remojo, porque así la fibra soluble se expande, que forma una especie de gelatina y que si se consume, pues te mantiene esa sensación de saciedad, pues bien, pero eso no va a implicar para nada y nunca por sí solas que provoquen una pérdida de saciedad. La afirmación de comer semillas de chía o de otro tipo, porque si ahora es la chía, mañana será otra cosa, pues ya sabéis que forma parte de algo que muchas veces también hemos traído en este apartado, de esas dietas milagrosas que prometen resultados rápidos y extraordinarios, que evidentemente no tienen una base científica ni un seguimiento médico, y lo único que pueden traer pues son problemas de salud física y mental, especialmente en etapas de adolescencia o a lo mejor hasta para personas más mayores, ¿no? Que tengan pues un cierto trauma con su pérdida de peso. Así que ojo con estas cosas y cuidado con las frustraciones que podemos generar con este tipo de acciones. Aunque sea muy viral en TikTok, de verdad, no vale la pena, ¿eh? Política. Pues nos vamos al ámbito de la política, como no, porque, bueno, ya sabéis que varios medios de comunicación pues han publicado noticias de una conversación en WhatsApp filtrada contra un excapitán de la UCO, de la Guardia Civil, en concreto Juan Vicente Bonilla, ya conocido en todo el mundo, y un empresario confidente. Es verdad que se movió muchísimo en redes sociales, en medios de comunicación, esa conversación donde Bonilla, este guardia civil, pues supuestamente expresaba su deseo de poner una bomba lapa en el coche de Pedro Sánchez. El primer medio que publicó esto fue La Sexta, pero bueno, luego le siguieron en cascada otros medios de comunicación, ¿no? Y la verdad que fue además recopilado por los verificadores desde el primer momento, porque claro, como ocurre con las filtraciones, se daba un trocito de esa conversación. Luego vino otro medio de comunicación digital que, bueno, pues hizo una pieza desmintiendo a estos medios que habían hecho esa interpretación y compartió otras capturas de pantalla de ese supuesto intercambio de WhatsApp, de esa conversación, que eran parte de más de 6.000 mensajes emitidos durante 5 años. Claro, la verdad que resumir eso es interesante. Y claro, pues lo que se había hecho público estaba sacado de contexto. Y en verdad, Bonilla no se refería a Sánchez cuando hablaba de una bomba lapa, sino de lo que le podrían poner a él si dijera todo lo que sabe. Hay que decir que los medios de comunicación como tal, pues hombre, rectificaron la información, que es lo que hay que hacer, porque todos nos podemos equivocar, desde diferentes verificadores, como Verificar Radio Televisión Española, que depende de Radio Televisión Española, pues evidentemente también hicieron sus rectificaciones y además, en fin, dieron todo el contenido. En verdad, Bonilla apelaba a una bomba lapa para bromear sobre represalias que podía tener hacia él, ¿no?
pero nada más. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? También hay que decirlo, que sabéis que el gobierno de España se hizo altavoz de este, primero información, pero después bulo, sobre esta supuesta bomba Lapa, y hay que decir que a día de ayer, pues todavía todos los miembros del gobierno que se hicieron eco de esta desinformación, pues no la han rectificado. Así que nos quede claro, los verificadores están para todos y también para que los medios de comunicación rectifiquen y, ojo, y los políticos también, Así que ahí está. 10 minutos nos quedan. Y nos vamos seguimos con la política nacional. O lo que tú digas. Sí, vamos a terminar este apartado de política, porque circulan también por redes sociales mensajes que afirman que las personas con nacionalidad marroquí, que son el colectivo con mayor implicación en violaciones en manada en España. No es la primera vez que ocurre esto. El problema está que en esta ocasión pues han salido con esta mensajería pues algún que otro medio de comunicación. Diversos medios y portales web pues han hecho altavoz, ¿no? de esta afirmación. Y por ejemplo un periódico pues tiene más de 17.000 visualizaciones de esta pseudoinformación. ¿Por qué decimos pseudoinformación? Pues porque, como bien ha podido comprobar Verificat, las personas de nacionalidad marroquí son el 9,5% de los autores involucrados en violencia sexual en grupo. Son además la nacionalidad extranjera más frecuente, pero las personas con nacionalidad española son concretamente un 32,7% de los agresores. Son datos del informe de violencia sexual ejercida en grupo que depende del Ministerio de Interior, lógicamente, ¿no? En concreto, podemos encontrar la publicación digital, es el Nador City, que es utilizado, lo dicho, para los datos del Ministerio de Interior. La nacionalidad española, como os decía, es la más frecuente en autores de violencia sexual en grupo, que es aquella ejercida, ya sabéis, por 2 o más individuos, y en total entre 2013 y 2017 un 32,7% de los autores de violencia sexual, es decir, unas 445 personas, fueron españolas, marroquíes 129. Las siguientes nacionalidades más frecuentes, pues estaría la nacionalidad rumana con un 7% y la ecuatoriana con un 4%. Con lo cual podemos decir que desgraciadamente, aunque le haya dado altavoz pues un medio de comunicación bien reconocido, pues el colectivo con mayor implicación en violaciones en manada en España no son los marroquíes. Bueno, seguimos ahora con qué, con política internacional. Pues como nos falta tiempo, si te parece, vamos a pasar rápidamente al fact-checking. Perfecto. Y Pues vamos a meter un par de caña al fact-checking, uno de cada. Sí, porque es que si no los acostumbramos muy mal, Lorenzo, y no puede ser. Sí, por eso. No. ¿Quién es el primero de toda la Entonces, lista? mira, vamos a hablar de Alberto Núñez Feijóo, que está muy hablador, para eso es el presidente del Partido Popular, y que aseguró que este primer trimestre del año 2025 los españoles hemos pagado 13.000 millones de euros más en impuestos que en el primer trimestre del año 2024. Claro, vamos a ver, en el periodo que habla Feijóo, hay que decir que la recaudación en el periodo que menciona ha aumentado en 5.828. Las cifras de la agencia tributaria, que es a donde nos tenemos que ir, porque tenemos que ir a cifras oficiales, según el informe de recaudación de marzo de 2025, no se recaudaron 13.000 millones de euros más. En el primer trimestre de este año se recaudaron 66.214 millones, frente a los
60.386 millones del mismo periodo del año pasado. Por tanto, la diferencia de recaudación en el periodo que menciona Feijóo es de 5.828. Se ha ido un poquito, un poquito más del doble, ¿no? Entonces, pues los números ya sabéis que para los políticos es una cosa todavía que no lo llevan bien, y en este caso pues Feijóo tampoco, con lo cual pues sintiéndolo mucho pues no es verdad lo que ha dicho. Bueno, ¿y ahora quién? Pues nos vamos con pues para poner un poquito en la balanza, vamos a poner a Esther Peña, del Partido Socialista, la portavoz del PSOE, ¿no? Que criticó la gestión sanitaria, hablando de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, e ironizó sobre la afirmación de Ayuso de que gobernaba para todos. En concreto, en este caso, Esther Peña dijo que gobernar para todos es que Madrid sea la comunidad autónoma con menor inversión en sanidad por habitante. Bueno, vamos a ir a los datos. Pese a que la Comunidad de Madrid es de las regiones que menos invierte, eso es cierto, no se puede decir que es la comunidad autónoma con menor inversión. ¿Por qué? Porque es la segunda con menos inversión en sanidad por habitante. Los datos los podemos encontrar en la propia página del gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad, y nos vamos a los datos disponibles y confirmados, que ya sabéis que siempre van un poquito atrasados. Los últimos que tenemos son de 2023, porque bueno, ya están asentados y podemos decir que son definitivos. Pues hay que decir que Andalucía fue la comunidad que registró menos gasto por habitante en sanidad, con 1.648 euros. Y, por su parte, la Comunidad de Madrid fue la segunda autonomía con el dato más bajo, con una inversión en sanidad de 1.719 euros por habitante. Un poquito más de 50 pavitos, como se diría normalmente. También hay que decir que Madrid lleva desde 2010 sin ser la última comunidad en cuanto a gasto sanitario. Y más que nada, sintiéndolo mucho, también es verdad que ese penúltimo puesto es porque durante todo este tiempo quien se lo ha quitado desde el 2010 pues ha sido Andalucía, o sea que siguen en la misma. Pero lo dicho, digamos que es un poquito engañoso por parte de la portavoz del Partido Socialista, porque claro, si te quieres meter con la gestión sanitaria de la comunidad autónoma madrileña, pues vete a los datos correctos, que tampoco lo dejan en muy buen lugar, pero lo dicho, la Comunidad de Madrid no es la última, es la penúltima. Pues vaya, nos hemos quedado sin tiempo, así que los demás se salvan de momento por Como hoy. siempre. Cuca Gamarra y Ángel Víctor, preparaos que Sí. igual la semana que viene nos salváis. Nos vamos. Bueno, la semana que viene no va a haber programa. O sea, vais a salvar la semana que viene, pero la otra igual Claro. no. Nos veremos la otra, no terminamos temporada de momento. Al menos nos queda todavía un mesecillo, dependiendo de cómo esté el tema dentro de un mes. Pero la semana que viene no hay programa, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, Sara, como siempre, por el gran trabajo realizado. Nada, un placer estar con vosotros como siempre, Lorenzo, y estaremos ahí. Ya sabéis que tenemos los podcasts para que nos sigáis escuchando y podáis ver pues algunas pildoritas informativas al respecto, y nos vemos dentro de 15 días. Aquí estaremos con calor, con tormentas y con lo que haga falta. Como siempre, un placer, Lorenzo, si os quiere. Besiños. Y con bronca política, eso nunca falta. Besiños, buenas noches a todos. Ya te lo digo. Buenas noches.